Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la primera videoconferencia jurídica del curso Especialidades en Violencia, Tránsito y Contravenciones, que forma parte del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal, el cual está dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde nos acompaña el doctor Marcos Iván Landeta López, quien en la tarde de hoy desarrollará la temática medidas de protección, medidas administrativas de protección y actos urgentes, a quien le agradecemos haber aceptado participar en este evento como ponente. Antes de iniciar, nos permitimos realizar las recomendaciones de costumbre. Por favor, en el chat de este Zoom pueden ya encontrar el registro de el link de registro de asistencias, donde deben ingresar y registrar sus datos. Por favor, poner especial cuidado en colocar de forma correcta su cédula y el correo al que desean les llegue las notificaciones futuras de este proceso académico. También les solicitamos mantener encendidas sus cámaras en caso que tengan cámaras en sus dispositivos. Les mencionamos que los micrófonos se encuentran silenciados con el fin de evitar interferencias o interrupciones durante la exposición. Y por favor, si tienen ustedes preguntas o inquietudes en torno a este o cualquier otro proceso académico que se desarrolle, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Marcos Iván Landeta López, abogado de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido, doctor. Puede usted iniciar su ponencia. Gracias. Listo, doctorita, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los presentes. Como lo detallaron anteriormente, muchas gracias, me presento. Mi nombre es Iván Landeta, soy abogado. En la actualidad desempeño mis actividades en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del núcleo familiar, que es con competencia en esta ciudad de Quito. De mi parte les extiendo un saludo muy afectuoso a todos los presentes y felicitándolos ya que están tomando prácticamente estas 2 horas de su tiempo para asistir a este tipo de capacitaciones y seminarios con el fin de enriquecer y ampliar nuestros conocimientos para ser mejores personas y buenos profesionales, excelentísimos profesionales. A la vez doy mi agradecimiento a la Escuela de la Función Judicial por haberme tomado en cuenta con el fin de realizar esta ponencia en el tema de lo que es medidas de protección, medidas administrativas de protección y actos urgentes en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Antes de empezar, con lo antes manifestado, vamos a ocupar este tiempo que tal vez sea un poco corto para unos, extenso para otros, de la siguiente manera. Primeramente expondré el tema que se me ha sugerido, mismo que como lo manifesté anteriormente, es medidas de protección, medidas administrativas de protección y actos urgentes en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Acorde como nos vayamos acoplando y adentrando en el tema, realizaré alguna pregunta y quien quiera responderla o interactuar, a favor levantar la mano para dar el uso de la palabra. Al finalizar 1 hora, tendremos más o menos un receso de unos 5 minutos, como para oxigenarnos, para tomar agua, para dejar un momento en nuestros asientos y, en fin, estirarnos un poco. Se les recuerda que al culminar este tema, igual en los 15 minutos antes, se responderán y resolverán ciertas inquietudes que tengan de su parte. Al igual en el transcurso de este tiempo, realizaré alguna pregunta con el fin de que no nos quedemos con inquietudes. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de iniciar? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Alguna persona que desee levantar la mano antes de iniciar? ¿Alguien tal vez tendría conocimiento, más o menos ha escuchado de este tema? ¿Tiene alguien el conocimiento del significado de medidas de protección? Si es que nadie si es que nadie levanta la mano, continuamos. Continuando con la exposición. Como introducción a este tema, vamos a basarnos, vamos a ponernos en el contexto de la necesidad de lo que es el significado y la finalidad de las medidas de protección.
La finalidad de las medidas de protección, independientemente de la forma en que éstas se obtengan, sea por la vía judicial, vía administrativa o a través de un acto urgente, el objetivo de estas es brindar cuidado, seguridad e integridad a las personas involucradas en el hecho que se denuncia, ya que en ocasiones, antes, durante o después de una investigación, puede presentarse situaciones de riesgo para las personas involucradas. ¿A qué me refiero con esto? Ya que, por ejemplo, en un proceso judicial de violencia de género, pueden estar involucradas algunas personas, sean padres, hijos, hay los típicos casos en que hay agresiones psicológicas, físicas dentro del entorno familiar, por bienes, situaciones y cosas así. Esto quiere decir que por el tiempo que dura la investigación, la autoridad competente tiene la obligación de asegurar la integridad de todas las personas que estén involucradas. ¿Cómo se las asegura? Extendiéndoles una boleta de auxilio. Ya. Bueno, yéndonos por otro lado, dentro de este mismo tema, según estadísticas realizadas por los órganos competentes, tenemos que hasta marzo de 2022 hubo 9.681 denuncias por maltrato físico, sexual y psicológico en contra de la mujer o un miembro de la familia. Puede ser en este caso hijos, abuelos, tíos, etc. Según la Fiscalía General del Estado, en el año 2021 hubo un total de 25.429 denuncias. Eso significa que al mes son alrededor de más o menos unas 3.000 denuncias. Más o menos, más o menos por día serían unas 100 denuncias de lo que se tiene, de lo que tenemos conocimiento. Porque como sabemos podrá haber muchos más casos que no se denuncien por diferentes motivos, ya sean estos sociales, pueden ser también económicos, un sinnúmero de motivos por los que las personas no denuncian. A continuación les comparto un cuadro con la estadística realizada en el año 2021 y en el primer trimestre de lo que va de este año. Ya. La estadística la realiza la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo con sus siglas ALDEA, la cual es una organización sin fines de lucro con sede en esta ciudad de Quito. En el cuadro se refleja que en el año 2021 se registra un femicidio, transfemicidio o muerte violenta de mujeres cada 44 horas. Existe también muertes violentas por delincuencia organizada, pero bueno, esos son otros temas los cuales no se tratarán en este, ya que, bueno, por decirlo así, no nos viene al caso. Bueno, vamos a dar breves rasgos, los significados de los diferentes tipos de violencias en los que podemos encontrar los siguientes. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y patrimonial, violencia simbólica, entre otras. Empecemos con la violencia física. Bueno, es un acto... dice violencia física. Todo acto u omisión que produzca o pudiera producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte. Estos pueden ser maltrato, agresiones, pellizcos, sacudidas, golpes de puño, que provengan o no lesiones o heridas internas o externas. Esta norma la podemos encontrar en el artículo 10 literal A de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Se le recuerda que dependiendo de la incapacidad que se obtenga mediante una valoración médico-legal, será considerado delito o contravención. Aquí tengo la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, la misma que le he compartido a la doctorita Áviles, con el fin de que pueda compartirles a sus correos o los haga llegar de alguna manera. En segundo lugar, tenemos violencia psicológica. Dice violencia psicológica: cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a cualquier daño emocional,
disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito. ¿Cómo se manifiesta esto? Se manifiesta mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados, manipulación emocional, control, vigilancia, hostigamientos, amenazas, chantajes, etc. Al igual esto lo podemos encontrar en la misma ley en el artículo 10, literal B. Violencia sexual. Ya, dice, violencia sexual. Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual, así como la prostitución forzada, la trata de fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. Esta igual la podemos encontrar en el artículo 10, literal C de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como cuarto punto tenemos la violencia económica y patrimonial. Dice, es toda acción o omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho a través de... igual, bueno, esta la encontramos en el literal D del artículo 10 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, son ejemplos de estas violencias: la sustracción, retención o destrucción de bienes, documentos u objetos, la limitación de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas y el incumplimiento de obligaciones económicas. Ya, tenemos 5. Violencia simbólica. Es toda conducta que hace referencia a perjuicios socialmente constituidos que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de denominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres. Lo encontramos igual en el artículo 10, literal E de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. La violencia simbólica se manifiesta a través de la producción o reproducción de mensajes, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, determinadas a partir de un sistema sexogenérico a través de medios de comunicación, redes sociales, instituciones, políticas, etc. Bien, retrotrayéndonos a nuestro caso, ¿qué es lo que se hace para evitar esto? ¿Qué es lo que el Estado nos otorga con el fin de evitar en cierto modo este tipo de eventos como son violencia psicológica, violencia física, agresiones en delitos contra la integridad sexual? Nuestra Carta Magna establece en el capítulo 8 del artículo 75 los derechos de protección, en los cuales textualmente dice, artículo 75. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Bueno, esto último, el incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente, lo explicaré más adelante, muy brevemente. En este sentido, en primer orden, yéndonos al tema que nos compete, hablamos de las medidas de protección dentro del ámbito judicial. Bueno, ¿alguien hasta aquí, hasta este momento, alguna pregunta, alguna inquietud que tenga? No, doctora, hasta este momento no está planteada ninguna pregunta en el chat. Podemos continuar. Gracias. Ya. Bueno, pregunto, ¿cuál es el órgano, entidad o institución que es competente para emitir medidas de protección dentro del ámbito judicial?
En este caso en sí, sería una unidad judicial de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar de cualquier parroquia, cantón o provincia, siempre que se encuentre dentro del territorio nacional. Para otorgar esta competencia o regular esta competencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura emite resoluciones, en las cuales están la 063A del 2018, la 078A del 2018. Existen también protocolos en base a lo que es primera acogida. Todo esto lo encontramos en la página del Consejo de la Judicatura. Al igual, estas diferentes resoluciones y protocolos los estaré igual compartiendo más adelante. Está también el artículo 651, y consiguientes del Código Orgánico Integral Penal, que de aquí en adelante me lo referiré como COIP. En segundo plano tenemos medidas de protección por la vía administrativa. Estas medidas las otorgan las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, las tenencias políticas, las comisarías nacionales. Todo esto lo encontramos en la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como tercer punto. Bueno, además a eso tenemos las medidas de protección emitidas mediante acto urgente, que estas también se constituyen por la vía judicial y es una etapa preprocesal. De cualquier forma que se obtenga las medidas de protección, las tres maneras antes señaladas, todas son válidas, siempre y cuando se encuentren debidamente notificadas al agresor, en este caso. A ver, bueno. Vamos a hacer un pequeño recuento hasta aquí. ¿Cuáles son las formas de obtener las medidas de protección o mediante qué forma obtengo una medida de protección? La primera opción tenemos mediante cualquiera de las unidades judiciales con competencia en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Como segundo, a través de una denuncia en la Fiscalía General del Estado, la cual solicita al juez competente mediante acto urgente que se otorgue las medidas de protección en favor de la víctima. Como tercer punto tenemos mediante la vía administrativa, que son las juntas cantonales de protección de derechos, las tenencias políticas y las comisarías nacionales. Bueno, según mi criterio y mi poca experiencia, depende del caso. Si efectivamente se ha violentado a cualquier persona que se encuentre dentro del núcleo familiar, sea psicológica, física o sexualmente, a mi parecer la manera más rápida sería de obtener las medidas de protección, de obtener una boleta de auxilio mediante un acto urgente o a su vez acudir por la vía administrativa que conforme lo habíamos señalado son las juntas cantonales de protección de derechos, tenencias políticas y comisarías nacionales. Ahora, hablemos de la boleta de auxilio en sí. ¿Qué es lo que contiene esta serie? Es la que contiene esta serie de medidas de protección, para lo cual hemos señalado los diferentes modos en los que se puede obtener este documento que no tendrá fecha de caducidad y podrá ser utilizada dentro de todo el territorio nacional ecuatoriano. A ver, vamos a hablar más allá de lo que es la emisión de las boletas de auxilio como una medida de protección para la víctima en los casos de violencia intrafamiliar, la que tiene una importancia fundamental en la protección de los derechos de las personas que han sufrido violencia intrafamiliar. Pero también debemos profundizar en los aspectos referentes a los supuestos agresores, que muchas de las veces son vulnerados sus derechos sin permitir que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Estos temas, la verdad, son de tratarlos con pinzas, ya que en ocasiones, no digo en todas, pero en ciertas ocasiones habrá personas que hagan uso de esta boleta con fines que no sean exclusivamente para su protección. Si me hago entender, por ejemplo, bueno, vamos con un ejemplo, porque hay un sinnúmero de casos y más o menos hacen mal uso indebido de la boleta de auxilio. Les pongo un ejemplo. La señora X le vio a su conviviente, el señor Y, con otra persona.
En ese instante, la señora X acude a la fiscalía o a la Junta de Protección, a la unidad judicial, a solicitar que se extienda una boleta de auxilio. Para no alargarnos, la autoridad competente es el presidente de la Junta de Derechos, el comisario, el juez. Le otorga esta boleta de auxilio. El señor ha sido notificado en legal y debida forma. Este no hace nada, no consulta con un abogado y posterior a esto la señora X busca un policía y le dice que su conviviente o ex conviviente le agredió psicológicamente o físicamente. El señor agente lo lleva detenido al señor X porque ese es su deber y así lo establece la ley para luego poner en conocimiento de la autoridad competente. Vamos aquí con otra pregunta. ¿Quién será el competente para conocer este tipo de casos? Hablo de el incumplimiento de las medidas de protección, el incumplimiento de la boleta de auxilio. En este caso, como se trata de un incumplimiento de una decisión de la autoridad competente, será competente el juez de lo penal quien conlleve esta causa y posterior a eso le realizarán la audiencia de calificación de flagrancia. Para posterior a eso el juez decidirá. Si bien es cierto, para obtener boletas de auxilio en ciertos casos no constituye un proceso judicial, ya que estas pueden ser otorgadas como actos urgentes, que esto es por la vía judicial, sí, pero de inicio no constituye un proceso judicial. Va conforme vaya avanzando el caso, la contraparte tendrá que defenderse en derecho, podrá acudir a Defensoría Pública o a su vez confianza. Ahora, en el día de hoy, con tanta tecnología que hay, con tanta facilidad que hay, se puede solicitar de manera virtual en la página del Consejo de la Judicatura en el módulo de violencia de género. Como podemos observar en la pantalla, ahí tenemos el módulo para la solicitud de las medidas de protección por la vía administrativa, que en sí es válido, son válidas conforme lo explica la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esas medidas por la vía administrativa las otorgan las juntas cantonales de derechos, las tenencias políticas, comisarías e intendencias. La norma que da competencia a estas entidades es llamada, como ya lo hemos mencionado anteriormente, Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos con el eje de protección. El artículo 45 de la Ley Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres dice: la protección como parte del Sistema Nacional Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores buscará garantizar la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia y de las víctimas indirectas, así como su dignidad, autonomía, integridad y bienestar, considerando factores de vulnerabilidad y de riesgo, y soporte a las medidas dictadas a través del sistema de administración de justicia o generación de medidas administrativas necesarias a favor de las víctimas de violencia, cuyos casos no se judicializan. Las medidas de protección impuestas por la autoridad competente son de aplicación inmediata para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual y los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y de sus dependientes. De sus dependientes se refiere a hijos menores de 18 años. Listo. El artículo 49 de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres atribuye y da competencia a ciertas entidades para extender boletas de auxilio. Vamos a adentrarnos en lo que específicamente es la norma. Artículo 49. Órganos competentes. Para otorgar las medidas administrativas inmediatas de protección, las autoridades competentes para otorgar medidas administrativas de protección son, como ya lo hemos mencionado anteriormente, son las juntas cantonales de protección de derechos, tenencias políticas,
En lugares donde no existan juntas cantonales de protección de derechos, serán las comisarías nacionales de policía los entes competentes para otorgar las medidas administrativas inmediatas de protección. Estos órganos no podrán negar el otorgamiento de las medidas administrativas inmediatas de protección por razones de ámbito territorial. Una vez que nos hemos basado en la norma para la competencia de qué órganos pueden otorgar medidas de protección, debemos tener en cuenta que el incumplimiento de estas boletas emitidas por los entes antes mencionados será penado y sancionado conforme lo establece el artículo 282 del COIP. ¿Qué dice el artículo 282 del COIP? Dice, el incumplimiento de las decisiones legítimas de la autoridad competente. La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Debemos tener en cuenta que para que se reúnan todos estos requisitos, para que se efectúe ese incumplimiento, la parte en contra de quien va dirigida la boleta de auxilio debe estar notificada en legal y debida forma. ¿Quién se encarga de esto? ¿Quién se encarga de notificar, de ejecutar estas medidas de protección, esta boleta de auxilio? ¿Quién se encarga, según el artículo 651.2 del COIP, en su numeral 5, dice: las y los agentes de la Policía Nacional están obligados a ejecutar las medidas de protección, dispensar auxilio, proteger y transportar a la víctima, protegiendo su integridad y evitando la revictimización. Ahora más o menos vamos a ir a lo que es medidas de protección mediante actuaciones urgentes o actos urgentes. El artículo 583 del COIP expone que en el caso que se requiera obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, es competencia de la Fiscalía General del Estado, mediante denuncia por parte de la víctima o presunta víctima, solicitar mediante acto urgente se otorgue una boleta de auxilio en la que contenga los diferentes numerales acordes a la necesidad y riesgo de la presunta víctima. Esta petición de acto urgente deberá venir acompañada de un sustento. ¿Cuál es el sustento? ¿Cuál es el sustento para fundamentar la petición para la obtención de las medidas de protección, de la boleta de auxilio? Con el sustento en este tema más amplio para fundamentar con el fin de obtener lo más pronto posible medidas de protección por la vía judicial mediante acto urgente, será una valoración psicológica, una valoración física, dependiendo cuál sea el caso, incluso valoración ginecológica si se trata de delitos contra la integridad sexual. En este punto de la exposición, por otra parte, vamos al tema principal, al tema más principal, que son las medidas de protección. En el capítulo 3 del artículo 558 del COIP, tenemos 12 modalidades de medidas de protección, que son las siguientes. Ya, tenemos en el numeral 1. Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. Más o menos desglosando esto, aquí para refrescar un poco la memoria, recordemos todos estos numerales o los que se le conceda a la presunta víctima deben estar notificados en legal y debida forma. ¿Qué significa el numeral 1 del artículo 558 del COIP? Significa que la persona en contra de quien va dirigido este numeral tendrá terminantemente prohibido ir a fiestas, ir a reuniones familiares, reuniones de amigos, parrilladas, en donde sepa que la víctima se encuentre ahí. Vamos ahora con el numeral 2 del artículo 558 del COIP. ¿Qué dice?
Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas en cualquier lugar donde se encuentre. Al igual que el numeral anterior, pienso que este le subsume, ya que como les manifesté, la persona en contra de quien va dirigida las medidas de protección y específicamente este numeral no podrá acercarse por ningún motivo a la víctima y a determinadas personas, sea donde sea que se encuentre, sea en la piscina, sea en la tienda, sea en la vereda fuera de la casa. Eso. Vamos con la siguiente. Numeral número 3. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros. Igual, desglosando esto, el significado de esto no va más allá de lo que ya se sobreentiende. La persona en contra de quien va dirigida la medida de protección no podrá decir insultos, no podrá perseguirle, no podrá intimidarle mediante llamadas telefónicas, ni mensajes, cualquiera que sea el tipo, o sea, mensajes de texto, de Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Messenger, Hi-Fi, ni papelitos, absolutamente nada. Al igual tampoco podrán realizar estos actos personas que sean cercanas y allegadas a la persona en contra de quien va dirigida la medida de protección. Y si este fuese el caso, el incumplimiento sobrecaerá en contra de la persona a quien va dirigida la medida de protección. Numeral 4 del artículo 558 del COIP manifiesta: extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de los miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Antes de nada, pensando un poco en voz alta, creo que este numeral es del más importante, se podría decir, ya que conlleva en forma general la materialización de esta a través de un documento físico, el cual se llama boleta de auxilio. Esa es la famosa boleta de auxilio que emite la autoridad competente, conforme ya lo repasamos anteriormente. El siguiente numeral habla de numeral 5. Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. En este numeral, al igual que los anteriores, se protege a los hijos menores de edad de ser el caso. Cabe hacer hincapié en eso. Y es nada más que la persona en contra a quien va dirigida esta boleta, esta medida, tome sus pertenencias como son ropa de trabajo, instrumentos de trabajo, materiales de aseo, cosas personales. No podrá llevarse la televisión, no podrá llevarse el juego de sala, no podrá llevarse nada más que no sean materiales de aseo, ropa de trabajo, materiales de trabajo, etc. Continuamos. Numeral 6 dice: el reintegro al domicilio de la víctima o testigo y la salida simultánea de la persona procesada cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal de estos. En este numeral es un poco complicado, ya que hay ocasiones en los que la pareja convive bajo el techo de los padres del agresor. En este caso, la autoridad competente deberá actuar de manera neutral, objetiva e imparcial, más aún si hay hijos menores de edad. Numeral 7. Dice: privación a la persona procesada de la custodia de la víctima, niño, niña o adolescente o persona con discapacidad, y en caso de ser necesario, nombramiento a una persona idónea como su tutor o curador de acuerdo con las normas especializadas en niñez y adolescencia o el derecho civil, según estas correspondan. Cuando se trata de hijos menores de edad, es aún más delicado. Este numeral va dirigido específicamente al padre o madre o quien esté a cargo del menor de edad. En este caso hay que ejemplificarlo, para lo cual
Les pongo un pequeño ejemplo, que tuvimos un caso hace algunos meses, más o menos les redacto. Bueno, hace algún tiempo hubo un caso en unidad en donde presto yo mis servicios, donde convivía el padre, únicamente convivía el padre con sus hijos, ya que la madre los había abandonado. Y bueno, el niño había estado un poco malcriado y en modo de reprenderlo, el padre al hijo le da un correazo en la parte de la ingle al niño, a su hijo. El niño tenía unos 8 años más o menos. El mismo padre le lleva al niño al hospital y los doctores empiezan a entrevistarle al niño, a realizarle las valoraciones, las respectivas valoraciones médico-legistas, y en este caso al niño le da una incapacidad de 4 a 8 días, una incapacidad física de 4 a 8 días en el examen médico legal, constituyendo este un delito. Ante esto, los médicos, al ver esta agresión, llaman a la policía, a la DINAPEN, y los señores agentes de policía se lo llevan detenido al padre. Posterior a esto, se le hizo la respectiva audiencia. La audiencia, la fiscalía solicita con el fin de salvaguardar la integridad del niño, no sin antes nombrar un curador, en este caso, que fuera la tía del niño. Así, en este caso, le quitaron la custodia al padre por la agresión que tuvo contra el hijo y le otorgaron la custodia temporal a la tía del niño. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Sí, doctor, hay algunas preguntas planteadas por escrito. No sé si hacemos en este momento la pausa y al regresar damos lectura a las preguntas. Sí, 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 comencemos. hagamos entonces una pausa de 10 minutos, por Ya, favor, desde este momento. Muchísimas gracias. ya, listo.
Buenas tardes, doctores. Les recordamos que estamos en una pequeña pausa de 10 minutos. Es por eso que no escuchamos nada. Regresamos a las 3 de la tarde con 50 minutos, por favor. Gracias. Les recordamos a los doctores que acaban de ingresar que estamos en una pequeña pausa. Pueden, por favor, ustedes registrar asistencia en el link de registro de asistencias que está compartido a través del chat Zoom, el cual funciona únicamente durante el lapso de 2 horas que dura el evento. Es decir, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde funciona el link de registro de asistencias que se genera para cada evento. Por favor, poner especial cuidado en colocar de forma correcta su cédula de identidad y el correo electrónico al que desean les lleguen las notificaciones futuras. Muchas gracias.
Doctores, les recordamos, estamos en una pausa y aprovecho la ocasión para mencionar que ya no es necesario que coloquen sus datos personales de forma manual en el chat Zoom, sino que únicamente deben ingresar al link de registro de asistencias que está indicado en el chat y registrar allí sus datos. No es necesario que escriban sus nombres y sus datos personales en el chat Zoom de forma manual. Muchísimas gracias. Bien, siendo las 3 de la tarde con 50 minutos, retomamos la conferencia. Le damos nuevamente la palabra al doctor Marcos Iván Landeta. Puede ya activar su micrófono, doctor. Sí, doctor, le escuchamos. Le preguntaba si damos lectura en este momento a las preguntas o al finalizar usted su ponencia. Sería al finalizar, doctor. Ya, perfecto. Entonces, continuemos con la exposición. Mil gracias. Sí, porque ya no me faltaba mucho. A ver, nos quedamos en el numeral 7. Vamos ahora al numeral 8 del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. A ver, dice, numeral 8. Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada si lo tiene o retención de las mismas. Pienso que este numeral va dirigido única y exclusivamente para las personas que tienen el permiso de ley para portar armas. Pueden ser personal de la Policía Nacional, personas de las Fuerzas Armadas, que sé yo, guardias de seguridad, ese tipo de personas. El numeral 9 dice, ordenar el tratamiento respectivo al que debe someterse la persona procesada o la víctima y sus hijos menores de 18 años, si es el caso. Como decíamos igual anteriormente, hay medidas que van dirigidas directamente a la víctima e indirectamente a sus hijos menores de edad, sin que éstas pierdan el fin para lo cual fueron creadas, que es dar protección a las personas que se encuentren en vulneración de derechos o en el círculo de violencia intrafamiliar. Esto también es uno de los numerales importantes dentro de esta modalidad. ¿Por qué? Porque al decir tratamiento respectivo significa que la víctima o víctimas y el agresor recibirán tratamiento psicológico para que conjuntamente salgan de ese entorno de violencia. Es por eso que siempre que se extiende, bueno, la mayoría de los casos que se extiende una boleta de auxilio, el juez de oficio dicta el numeral 9 para que salgan de ese círculo de violencia y conforme pasa el tiempo podrían solicitar una revocatoria de medidas de protección, etcétera. Continuemos. Numeral 10. Suspensión inmediata de la actividad contaminante o que se encuentra afectando el ambiente cuando existe riesgo de daño
para las personas, ecosistemas, animales o a la naturaleza, sin perjuicio de lo que se puede ordenar la autoridad competente en materia ambiental. Particularmente, esto trata más para cuestiones ambientales, como por ejemplo, rápidamente, podemos tener una familia que vive a las orillas de un río. Un miembro de la familia arroja desechos tóxicos al río, producto de que él se dedica a la siembra y al hacerlo contamina el agua de la que beben los animales de su vecino, que en este caso sería hermano. Sería ese el caso cuando a petición de fiscalía o a petición de la defensa de la víctima, soliciten el numeral 10. El numeral 11 trata de la orden de desalojo. ¿Qué dice? Orden de desalojo. Para impedir invasiones o asentamientos ilegales, para lo cual se deberá contar con el auxilio de la fuerza pública, la medida de desalojo también podrá ser ordenada y practicada por el intendente de policía cuando llegue a conocimiento que se está perpetrando una invasión o asentamiento ilegal e informará de inmediato a la o al fiscal para que inicie la investigación correspondiente. Bueno, esta medida no hay para dónde alargarnos porque es textualmente tal cual dice. Vamos a la última del 558 del código, que es la del numeral número 12. Cuando se trate infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección previstas en este código, la o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión, de conformidad con la normativa sobre la materia, salvo que ya tenga alguna pensión. En caso de ratificarse la presunción de inocencia del procesado, esta medida revocará. El siguiente inciso dice: en caso de los delitos relativos a violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, trata de personas, la o el fiscal solicitará de manera urgente a la o el juzgador la adopción de una o varias medidas de protección a favor de las víctimas, quien de manera inmediata deberá disponerlas. Cuando se trate de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la o el juzgador, de existir méritos, dispondrá de forma inmediata una o varias medidas señaladas en los numerales anteriores. Vamos aquí una vez más con esta inciso. Los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del caso que será remitido dentro de las 24 horas siguientes a la autoridad competente si este se tratase de un delito flagrante. Ahora vamos a continuación con tenemos el artículo 558.1 del Código, que trata sobre las medidas de protección contra la violencia a las mujeres. Tenemos que, además de las medidas establecidas en el artículo anterior, en los casos de violencia contra las mujeres, los jueces competentes otorgarán las siguientes. Esto está establecido en 3 numerales. Numeral 1. Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional a fin de que la víctima tome sus pertenencias. La salida de la víctima será excepcional cuando por presencia de terceros cercanos a la persona agresora se compruebe que la permanencia en la vivienda común atenta contra su propio bienestar y el de las personas dependientes a ella. ¿Qué significa esto? Que cuando el riesgo de la víctima y sus hijos menores de edad, de ser el caso, se encuentren siendo agredidos de cierta forma por personas que conviven bajo el mismo hogar, la salida deberá ser inmediata. El principio y el principal objetivo es de velar por su bienestar y el de sus hijos. Específicamente este numeral. Hay en ocasiones, bueno, nosotros que somos conocedores de lo que es el derecho, más o menos no de todo el derecho, porque el derecho es extenso, sino de una pequeña parte, hay
Hay igual ciertos jueces que a petición de las víctimas solicitan este numeral. ¿Por qué? Porque, como les decía, conviven bajo el techo de sus padres, ahí conviven más familiares, reciben agresiones verbales, psicológicas, y como hay ciertas personas fuera de nuestro entorno del derecho, que como siempre se va en contra del juez. ¿Y qué es lo que dice? El juez le botó de la casa, el juez le dejó sin techo, pero como les digo, esta decisión es tomada agotando todos los recursos. Igualmente en estos casos son las víctimas mismo quienes toman esta iniciativa conjuntamente con su abogado patrocinador. Vamos al siguiente numeral, que es el 2. ¿Qué dice? Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima de las personas dependientes a ella. Como pequeño ejemplo tenemos que en ocasiones hay veces en que los convivientes viven esporádicamente, ocasionalmente, cada uno en sus diferentes domicilios, y tienen objetos personales en el domicilio de cada uno de ellos. Y por motivos ajenos, peleas y demás, retienen estos objetos, ya sean, suele haber casos de que retienen pasaportes para realizar algún viaje, la cédula, teléfonos celulares, etc. En esos casos, el juez dicta esta medida a petición de las partes o de fiscalía si fuera el caso. Y bueno, ya casi para terminar, tenemos el numeral 3 del artículo 558.1 del COIP. ¿Qué manifiesta? Las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante, después del proceso penal su ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, testigos, otros participantes en el proceso, siempre que las condiciones así lo requieran. Esto quiere decir, igual, al igual que siempre se le extiende bajo solicitud, se les extiende la boleta de auxilio. Al igual que esto, se le manda, se le envía la activación del botón de pánico para que le hagan el UPC más cercano a domicilio, y posterior a eso, la persona puede asistir ante los miembros de la Policía Nacional para que le hagan el ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas. Mi estimada doctorita, continuamos con las preguntas. Perfecto, doctor. Vamos a dar lectura a la primera de ellas. A ver, perdón, permítame un segundo. Ya, la primera, bueno, cabe antes mencionar que el material que usted ha proporcionado será cargado en nuestra plataforma dentro del curso pertinente que se llama Especialidades de Violencia. Allí los participantes pueden encontrar todo el material, así como todas las videograbaciones de estas conferencias que se realizan, también son, claro, lógicamente luego de que se realizan, cargadas en nuestra plataforma. En todo caso, al menos 2 archivos sobre las juntas y un protocolo lo compartí a través como adjunto en este mismo chat. Espero que lo hayan podido también descargar los doctores. Bien, la pregunta 1 dice, si además del incumplimiento de medidas hay lesiones en contra de la víctima, ¿qué juez es el competente? ¿El juez penal o el juez de violencia intrafamiliar? Como les decía, bueno, artículo 282 del COIP es un incumplimiento de decisiones legítimas, que esto ya constituye un proceso netamente penal. Obviamente, para que se haga efectiva esta boleta, deben haber agresiones físicas, sí, pero las agresiones físicas ya hubieron con anterioridad, y es por eso que se le emitió, se le extendió a la víctima la boleta de auxilio. Esta constituye una decisión legítima de una autoridad, y al incumplirse esta boleta por parte del agresor, esta recaerá bajo el juez penal, netamente penal, penal común, no violencia intrafamiliar, sino con el juez penal. Gracias, doctor. La segunda pregunta dice,
Si las medidas de protección administrativas dadas por la Junta no han sido ratificadas por el juzgador, ¿existe flagrancia con las boletas dadas por la Junta y una denuncia de incumplimiento? Bueno, en primer lugar, no se necesita que sean ratificadas por el juez, por un juez, ya que como les mencionaba anteriormente, existe la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta ley está igual inscrita en el registro oficial y esta ley les da la competencia netamente, como les decía, a las juntas parroquiales, a las comisarías, para que ellos emitan las boletas de auxilio. No hace falta que un juez lo ratifique. Y respondiendo a lo consiguiente, sí se puede hacer una audiencia de calificación de flagrancia con esta boleta emitida por las comisarías juntas, siempre y cuando, como les mencionaba igual, esté debidamente notificada por los miembros del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional. La Policía Nacional es la encargada de ejecutar estas medidas. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿es constitucional o considera usted que es constitucional que cuando una persona es detenida en razón de que la presunta víctima presenta la boleta de auxilio denunciando ya sea agresiones físicas o verbales y sea juzgado en procedimiento expedito obteniendo una sentencia ya sea de trabajo comunitario o de hasta 30 días de privación de libertad y además se inicie una instrucción fiscal en flagrancia por incumplimiento de decisiones legítimas y sea sentenciado también por este delito, ¿no existiría allí un doble juzgamiento? No le entiendo muy bien esta pregunta. Déjeme leerle nuevamente porque está un poco mal planteada. Bueno, ¿cómo les explicaba? Al momento de, al momento de que llega una persona a la unidad judicial, de que llega una presunta víctima a la unidad judicial, se le hace la correspondiente audiencia. Previo a eso, se le realiza una valoración, si ha sido agredida físicamente, se le realiza una valoración médico-legal, sea por médicos de fiscalía o médicos de la judicatura. Y este examen médico-legal arroja una incapacidad de 3 a 7 días, más o menos, para ponerles en ese contexto. Esto significa que eso pasa a ser una contravención. Como les decía, esa se juzga por si no estoy mal, artículo 159 del COIP, que es una pena máxima de 30 días. Pero si es que fuera el caso, si la persona tuviera una incapacidad de 4 a 8 días, eso ya constituye un delito. Eso ya constituye un delito y eso entra a una etapa de instrucción fiscal. Dependiendo si Fiscalía formula cargos, eso entra a una etapa de instrucción fiscal, formulan cargos, se maneja por el procedimiento expedito, tiene una duración de 30 días la instrucción fiscal, en los 30 días tienen que recabar toda esa información. Al igual siempre se les otorga a las presuntas víctimas las boletas. Si posterior a eso, la víctima, el agresor vuelve a agredirle, valga la redundancia, a la víctima, esto ya se le genera por un incumplimiento de decisiones legítimas y en este caso nos fuéramos por incumplimiento de decisiones legítimas que tendría una pena mayor que es de 1 a 3 años. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, dice, dispuesta a favor de la víctima la medida de protección constante en el numeral 2 del artículo 558 del COIP y no se dispone la medida de protección del numeral 5 del mismo código, del mismo artículo, en el supuesto de que exista convivencia entre la víctima y el victimario, es decir, que vivan juntos, ¿se incumple o no con la medida de protección de no acercarse la persona procesada a la víctima? Verá, respondiendo a esa pregunta, estas preguntas nos van a hacer en la unidad a diario, la verdad, a diario, porque hay personas que ya están conviviendo juntas, ya se han hecho de a buenas,
y van a la unidad, dicen que incluso nos quieren entregar las boletas. O sea, esto legalmente va a la larga, si es que ellos ya se encuentran en un entorno de violencia intrafamiliar, ellos a la larga van a incumplir estas medidas y la víctima nuevamente va a ir a la unidad judicial. Por eso se le recomienda a las víctimas y procesados conjuntamente cuando van, que se realicen las valoraciones psicológicas, que traten de solicitar trabajo social que vaya a visitarles a la casa. Ellos les hacen una valoración de riesgo a las víctimas, cómo conviven en el domicilio y posterior a esto, pero ahí sí es bajo responsabilidad de las víctimas. No hay un sustento legal eh, para que se retrotraiga esta norma. De ser el caso, podrían las dos partes pedir una revocatoria de medidas. Una revocatoria de medidas. eh, Revocatoria de medidas 521 del COI. Si no estoy mal. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Dice, ¿cuándo se hace efectiva la boleta de auxilio? Ya, ¿Cuándo se hace efectiva la boleta de auxilio? ya. La boleta de auxilio. Bueno, para terminar respondiendo la pregunta anterior. 521 del COI. Para revocar estas medidas, dice, cuando concurran hechos nuevos que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados, la o el fiscal, la o el defensor público o privado, de considerarlo pertinente, solicitará a la o el juzgador la sustitución de las medidas cautelares por otras. De igual forma, la o el juzgador dictará una medida negada anteriormente. No se requerirá solicitud del agua fiscal cuando se trate de medidas de protección. Si desaparecen las causas que dan origen a las medidas de protección o cautelares, si se cumple el plazo previsto en la Constitución, la o el juzgador revocará las medidas. El juzgador puede revocar estas medidas si, por decirlo así, si es que la pareja vuelve a convivir en armonía, pero previo a esto tiene que haber una valoración psicológica, una valoración de entorno social, que como les decía, eso es encargado de la oficina técnica, sea de fiscalía o sea de la judicatura. Gracias. No ¿Cuál era sé. la pregunta nueva que me hizo, doctorita? Sí, perdón. Decía, perdón. Ya. ¿Cuándo se hace efectiva la boleta de auxilio? Ya, la boleta de auxilio se hace efectiva cuando el procesado, el contraventor, es notificado. Puede ser notificado de varias formas. Puede ser notificado, si se trata de un delito flagrante, es notificado ese momento en la audiencia de calificación de flagrancias. Y si es que tal vez como nos viene al tema, si solicitan una boleta mediante la Junta Cantonal, le emite la Junta Cantonal a la víctima la boleta, pero esta no entra en vigencia mientras no esté notificada por los miembros del Departamento de Violencia Intrafamiliar, tal cual como es el caso de un acto urgente. Igual un acto urgente se le emite por la valoración de riesgo que tiene la víctima, porque previo a emitirle la boleta se le hace una valoración de riesgo a la víctima para ver cómo se encuentra la víctima, para ver si es que la víctima, para ver si es que es procedente darle una boleta de auxilio a la víctima, porque hay algunos casos, no todos, en los que, como puse un ejemplo anterior, se pelean, tienen peleas, van y cogen una boleta y les llevan presos sin que el agresor haya hecho nada. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Dice, ¿se puede notificar con las medidas de protección si solo se tiene un nombre y un apellido o habría que esperar a contar con los datos completos? En este caso, por el principio de, de celeridad, por el principio de inmediación, de imparcialidad, tienen que contener todos los nombres, porque como nosotros sabemos, si es que no están completos los nombres, pueden haber incluso homónimos, tiene que estar completo un número de cédula,
tiene que estar completo la dirección de domicilio donde está la víctima, porque la boleta se le entrega a la persona de manera personal. Se le entrega de manera personal, tiene que estar los nombres completos y números de cédula completos. Porque Gracias. eso entra al sistema y el sistema no permite continuar si no se tiene con esos datos. Gracias. Doctor, otra pregunta dice, ¿por qué las personas que cuentan con medidas de protección derivados de violencia intrafamiliar dejan de tener la calidad de víctimas al ser objeto de nuevas agresiones físicas, constituyendo un delito estipulado en el artículo 282 del COIP, en donde la víctima es la administración de justicia y las personas que son objeto de la agresión pasan a ser testigos, dice el doctor Boris Patricio Pazmiño Gómez? En este caso no le entiendo muy bien a lo que se refiere. Pero en este caso, la víctima siempre va a ser la víctima. Lo único aquí no entra nada del Estado, sino únicamente lo que entra aquí al incumplir esta medida. Es eso, es el incumplimiento. El que pasa a ser el dueño de esto, de este incumplimiento, sería Fiscalía, o sea, la Fiscalía. Pero la presunta víctima igual siempre tiene que comparecer a todas las etapas de este procedimiento, porque igual al haber el incumplimiento de estas medidas, la víctima tiene que tener algún tipo de agresión, algún tipo de valoración. Y si de ser el caso, Fiscalía formulará cargos, pero la víctima siempre va a tener el perfil de víctima, presunta víctima. Gracias, doctor. La última pregunta de la doctora Marianita Saltos dice, las menores de edad, cuando solicitan una boleta de auxilio, ¿es procedente darles o tienen que estar con algún representante? Por el principio de ley, tiene que estar con un representante. Tiene que estar con un representante o a su vez acompañados de algún miembro de la DINAPEN, que es en este caso que salvaguarda los derechos de los menores de edad, pero se les pone por el principio de reserva y por el principio de la materia de violencia, se les pone únicamente cuando son menores de edad las siglas, pero de ahí tiene que estar representado ya sea por su madre o por su padre. Muchísimas gracias. En todo caso, hemos terminado con la conferencia de hoy. La Escuela de la Función Judicial, doctor, le extiende un agradecimiento al doctor Marcos Iván Landeta López por la charla impartida en la tarde de hoy. A los participantes les esperamos para la próxima charla de este curso, que será el día viernes 22 de julio a la misma hora, 3 de la tarde, donde se desarrollará la temática especialidades de tránsito con ponencia del doctor Jefferson Vicente Armijos Gallardo. Muy buenas tardes a todos. Damos por concluido el evento y procedemos al cierre de la sala. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchísimas gracias, doctorita. Muchísimas gracias con todos los presentes. Bueno, para despedirme, para finalizar, estimados compañeros, abogados, estudiantes, para mí ha sido un gusto poder realizar esta charla y de antemano agradeciéndoles por su atención y el respeto prestado. Espero haber podido ayudar en algo, espero igual seguir teniéndoles así tan interesados por aprender, tan colaboradores una vez más, muy respetuosos, y cualquier falencia de mi parte para la próxima mejoraremos. Ténganlo por seguro y un gusto con todos y muy buena tarde. Buenas tardes a todos. Muchas gracias.